buenos días, Dios le bendiga. Es gratificante y muy estimulante que quien reciba a uno sea el pastor Feli Hernández, pastor de mi familia allá en Santiago, una familia que fue fundadora de la Iglesia Asamblea de Dios en Santiago. Mi madre estuvo en la primera convención a principios del 1940 de las Asambleas de Dios allá en Santiago. Fue pastoreada por los primeros pastores que estuvo esa asamblea, Jacinto Pérez y otros. Que quien presente a uno sea un destacadísimo periodista, amigo y hombre de una integridad brillante, sea Luis Alberto Díaz. Eso es no solamente honroso, sino verdaderamente toca las fibras de nuestras emociones. Estar compartiendo también aquí en esta iglesia con mi jefe y rector de la Universidad Nacional Evangélica y su esposa, doctor Juan Bautista Guerrero Ávila, es un privilegio que realmente llena a uno de gozo y estimula a uno en este ministerio. No quiero pasar por alto de saludar también al hermano Leonel Leonel Estrella, que tan brillantemente representó la figura de ese egregio reformador que se llamó Martín Lutero. Estaba pensando que nuestro hermano Leonel Estrella debería poner algunos spots, porque cuando vayan a hacer un casting para filmar otra película de Martín Lutero, nadie mejor que él lo puede hacer. Bien, es mucho lo que se ha dicho de la Reforma Protestante, y yo en esta mañana lo que quiero es trazar unas gruesas pinceladas de este evento histórico tan extraordinario que fue la Reforma Protestante, y en base a esa pincelada aterrizar en el contexto que nos ha tocado vivir y que realmente nos exige a nosotros profundizar en una reforma. Más que en una reforma, la situación es tan desafiante que algunos amigos, colegas y hermanos míos están diciendo que se necesita hacer una revolución. Y yo aspiro al final de esta exposición estar enfatizando esos puntos que deben definir y de cara a qué la revolución que nosotros hoy estamos llamados a hacer. El mismo texto que leyó nuestro hermano Luis Alberto Díaz es el que yo voy a compartir con ustedes. Romanos 1:17, donde dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor añada bendición a su palabra y que podamos tener una exposición lo suficiente didáctica y ungida
de manera que puedan haber algunos cambios importantes de cara a los desafíos que cada uno de nosotros tenemos hoy. Yo a veces cuando escribo, alguna gente me ha preguntado que por qué yo escribo tanto. Yo le digo, bueno, porque yo creo que a través de la comunicación, especialmente a través de la comunicación escrita, la comunicación oral, se pueden lograr cambios importantes. Y a veces yo escribo con el sueño de que el artículo que voy a publicar es el artículo que va a hacer la gran revolución y va a cambiar todas las cosas. No pasa nada, pero yo soy cabeza dura y vuelvo a escribir. Y vuelvo a escribir porque lo que se escribe queda. Lo que se escribe queda y a veces uno no es consciente de las transformaciones que puede producir lo que uno escribe o dice. Lo mismo sucede con la predicación. Uno quiere, cuando uno termina de predicar, especialmente los predicadores que predicamos convencidos de que la palabra de Dios es viva y transforma, uno lo que aspira es ver esa transformación, caminar de manera rápida, palpable, concreta, visible. A veces no sucede ante nuestros ojos, pero a veces uno predica y quiere envolver a todo el mundo en lo que uno dice, en lo que uno expone, en lo que uno está expresando. Sin embargo, no pasa eso siempre, no pasa eso con frecuencia, pero alguien escucha, alguien reacciona y alguien puede poner en marcha cosas que uno dice y que luego puedan convertirse en realizaciones significativas e importantes que logren esa transformación que uno ha soñado. Yo estoy pensando en los últimos tiempos, en las últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de predicar y escribir, que es hora de generar una gran revolución, un gran cambio, un gran enfoque que nos ponga de frente a la palabra de Dios, de frente al momento escatológico e histórico que estamos viviendo, para nosotros producir los cambios y hacer las realizaciones que nos demanda el momento. Oro por eso, espero que ustedes oren por eso y vamos a ver qué cambios Dios nos puede a todos ayudar a producir. Los cambios se producen a veces a una velocidad que no es la deseada. Fíjense, para hablar de la Reforma Protestante y hablar de la manera más didáctica y entendible posible, hay que comenzar a pensar en los inicios de la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. En el año, ustedes lo conocen eso, en el año 313, Constantino había decretado la tolerancia de la religión cristiana y que la religión cristiana se podía practicar igual que las demás religiones que existían. Fue una manera de democratizar la creencia, de darle participación a todas las religiones, entre ellas una muy perseguida y vilipendiada que era la fe cristiana. Pero en el 380, el 28 de febrero del año 380, Teodosio I decreta el cristianismo como la religión oficial del Estado. Entonces, el que no era cristiano y estaba bajo la cobertura del Imperio Romano estaba fuera de la ley. Y la Iglesia Católica
el imperio católico desarrolla algunos mecanismos como la Inquisición, las indulgencias, que son mecanismos de control para mantener esa cobertura hacia la gente. A partir de ahí, la Iglesia Católica desarrolló un control hegemónico sobre todo, porque además era la religión del Estado y a pesar de la caída del Imperio Romano, quedó la religión, quedó la ideología, quedó la filosofía. Y toda relación grupal, humana, engendra una relación de poder. Con la caída del Imperio Romano hubo un vacío de poder y ese vacío de poder lo ocupó la Iglesia Católica y se valió de la jurisdicción jurídica y estatal del imperio para, a través de estos espacios, crear o incentivar y consolidar, mejor dicho, lo que eran los estados pontificios, esas ciudades donde Roma tenía dominio, fueron a pasar a dominio del catolicismo romano. La manera en que ellos lo hicieron, además de la penetración religiosa e ideológica, la manera en que ellos hicieron esto fue a través de lo que se conoció en el año 1440 por unos escritos, unas investigaciones de un señor llamado Lorenzo Valla. Ellos, los poderes dominantes, religiosos y políticos, transaron en lo que fue el fraude pío, el fraude piadoso, y se apropiaron de todos los territorios y, de acuerdo a la ideología dominante en aquella época, la Iglesia Católica pasó a ser la que regía, la que administraba no solamente el poder espiritual, sino el poder temporal. Se desarrolló la teoría de las dos espadas, donde Roma tenía control político y tenía control espiritual, control de las personas, control de la gente, control desde el nacimiento, durante la vida, en la muerte y después de la muerte, porque a través de la comercialización de las indulgencias, la Iglesia Católica tenía tanto poder que una gente que cayera en el purgatorio pagaba aquí y podía salir del purgatorio con un pago en efectivo. No sé si ellos cogían tarjeta o no, pero si usted pagaba, ellos lo sacaban del purgatorio y lo metían en el infierno. Dice un decano de la Universidad Nacional Evangélica que ese era el negocio de peque ahora y pague después. A través de ese proceso, quien quiso unificar política y religiosamente con mayor intención fue Carlos Magno. El año 800, en un gran convenio con la Iglesia Católica, donde él se sometía al catolicismo y quería recuperar todo lo que fue el Imperio Romano. Carlos Magno no pudo mantener esa hegemonía, sus hijos, él murió, sus hijos no mantuvieron ese control y hubo un desorden y otras tribus vinieron y atacaron a Europa, y Europa decidió defenderse a través de príncipes guerreros que se fueron instalando en cada ciudad y se fueron apropiando de los territorios, y la tierra comenzó, en la posesión de la tierra, la demarcación territorial, creó una jurisdicción
de control donde el que controlaba la tierra se definía como el señor feudal. Este fue el régimen político y social mejor definido y con mejor perfil que aparece en toda la Edad Media. ¿Qué sucede? Ese régimen definió su estructura en términos de que el señor feudal, ustedes conocen el feudalismo, era el que tenía la tierra, el que mandaba en términos jurisdiccionales. El sacerdote era el que controlaba en términos espirituales y el campesino y el obrero era el que trabajaba para mantener el resto. Esa era más o menos la estratificación social de la Edad Media. Pero ¿qué pasa? La Edad Media comienza a entrar en decadencia por descubrimientos, por desarrollos que comienzan a darse en el año ya 1456, se desarrolla la imprenta, surge el Renacimiento, los pensadores de la época comienzan a buscar en los documentos grecolatinos, los artistas comienzan a definir un arte más humanizado, más concreto, más realizado y visible, y se comienzan a abandonar esas creencias y esos controles. En los cuadros artísticos comienzan a reproducir la naturaleza, los rostros, los desnudos renacentistas, que no son desnudos pornográficos, sino desnudo para exaltar, definir y celebrar la perfección del cuerpo humano. Ustedes pueden ver un cuadro muy común, reproducido en nuestros hogares, la Gioconda, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, un retrato que siempre uno lo contempla con cierto éxtasis, porque en ese tiempo humanístico, el hombre trató de encontrarse consigo mismo, y el hombre, como lo fue en la Grecia antigua, comenzó a hacer otra vez la medida de todas las cosas, de acuerdo a los postulados dominantes de aquella época. Cuando uno ve la Mona Lisa, uno como que percibe que Da Vinci no solamente pintó una figura, sino que pintó un alma que está reflejada en el rostro de una mujer que dice muchísimas cosas que uno no logra definitivamente interpretarla, pero que da esa impresión conmovedora y profunda que deja a uno un poco anonadado y expectante. La época del humanismo, de los grandes descubrimientos, pero había un elemento que no estaba bien definido. Tenemos que pensar que en el siglo 1300 se desató la peste bubónica, y esta peste se llevó alrededor de la tercera parte de la humanidad, de la población europea. Desapareció por esta peste. Y había mucha penitencia, había mucha preocupación por la salvación. Los sacramentos, los mecanismos, los controles, la fuerza política y espiritual, y esto es importante, que tenía la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, no satisfacía la necesidad de la gente encontrarse con lo trascendente, con lo que le diera respuesta a sus inquietudes y a sus preocupaciones existenciales.
Ya los prerreformadores habían denunciado esa situación teológica, política, individual, de permitirle a la gente encontrarse con la verdad. Porque la verdad, y eso lo vamos a ver más adelante, la verdad de Dios está revelada, señores, aquí. No hay otra fuente. Y por eso es que en las solas, la primera es sola la Escritura. Esa es la base. De ahí es que tenemos que partir. En medio de este contexto, surge una persona que tiene una crisis personal, una crisis existencial. Salió de vacaciones de su convento para su casa, en el camino se armó una tempestad, un rayo mató a su compañero y él quedó completamente desconcertado frente a realidades de la vida que él no comprendía. Él iba a estudiar, él había estudiado artes ya, como dijo Luis Alberto, él era músico y compositor, tenía que luego usó esa música y esa composición para difundir sus creencias. Y Martín Lutero entró en una crisis. Y aunque su papá, un minero con cierta comodidad económica, quería que él estudiara Derecho, él no estudió Derecho, se metió al monasterio de los agustinos y comenzó a buscar la verdad. Ya él había trabajado filosofía con Duns Scotus, con Guillermo de Ockham, con los realistas y nominalistas, porque era un hombre inquieto, una cabeza inquieta, que quería saber cuál era la verdad. Y la gran polémica entre nominalistas y realistas era cómo se conoce la verdad. Si a través de los conceptos, si a través de las cosas concretas. Bueno, un dilema de esos filosóficos que todavía no lo ha resuelto del todo bien. Pero ahí estuvo Martín Lutero. Y luego la otra gran preocupación que tiene Martín Lutero es cómo se salva la gente. ¿Cómo yo soy salvo? Y él lo asumió como un reto personal. El convento de los agustinos era un asunto extremadamente riguroso. Mucho ayuno, mucho silicio, muchas obras. Algo verdaderamente, diríamos que hasta cruel, porque la exigencia que se tenía que hacer la propia persona para acercarse a Dios, para entrar en conciliación con Dios, era algo terrible. Y tenía la dificultad de que partía de la persona misma. Martín Lutero lo hizo todo. Pero en los agustinos, en ese monacato, se estudiaba la Biblia. El estudio de la Biblia era un asunto para una élite muy pequeña y reducida, y ahí se estudiaba la Biblia. Ahí Martín Lutero se hizo sacerdote, alcanzó grados de altos niveles en estudios bíblicos y se hizo maestro. Martín Lutero se confesaba, Martín Lutero cumplía con todos los ritos, Martín Lutero se sometía a todas las exigencias de su convento, pero Martín Lutero no tenía paz.
Un día, leyendo Habacuc 2:4, descubre un texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y va a Romanos, de lo cual era maestro, va a Romanos capítulo 1, verso 17. Y yo digo capítulo 1, verso 17, ahora, porque en ese tiempo las escrituras no estaban divididas en capítulos ni versículos. Él se mataría por ahí hasta que lo encontró. Ahora no es como en Google, que uno mete un nombre y le sale el texto y le sale la Biblia, tampoco. Todo costaba sacrificio, pero él se topó con ese texto y sobre ese texto hizo todo un paradigma de una experiencia existencial que lo transformó completamente a él. Completa e interiormente a él. Él dejó de ser lo que era. Y él dice, para mí fue como comenzar, como entrar en el paraíso. Yo era un desterrado, yo era un perseguido por la justicia de Dios. Porque por mis propias obras, por mi propia devoción, yo no podía alcanzar la gracia y la comunión con Dios. Entonces descubro la fe. ¿Qué es la fe? La fe son las manos vacías de los hombres extendidas a Dios para que sea Él quien la llene. No podemos llevarle nada a Dios que no sea nuestra impotencia, nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones, para que sea Dios quien por su gracia nos llene. Aquí entra teológicamente el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justo. La justicia de un hombre pecador nunca puede satisfacer la santidad de un Dios que tiene esa cualidad y que no puede ser satisfecha por nada que haga el hombre, por bueno o aparente que sea. Se necesita la fe para uno poderse encontrarse con Dios. Pero a mí me enseñó un teólogo que yo cito mucho, que se llama Francis Schaeffer, que no solamente la fe se necesita para ser justificado por Dios. Y él dice que la fe, la justificación por la fe es un acto, pero que es un acto que tiene una continuidad dentro de un proceso de salvación que se llama santificación. Nosotros nos santificamos, somos justificados por la fe y somos santificados por la fe. Y vivimos en la fe. Y dice Schaeffer que la fe de ayer, con esa yo no hago nada. Que la fe se vive minuto a minuto. Usted vive y respira por la fe en Dios. Y luego, para completar lo que se entiende como la unidad de la salvación, está la glorificación, la trascendencia, que de eso yo voy a hacer algunas puntualizaciones en la medida que avance. Esto lleva a Martín Lutero a hacer unas elucubraciones, algunos ejercicios mentales y espirituales que lo convencen de que la venta de las indulgencias por mandato del Papa León X y ejecutada por Tomás Tesel
son una barbaridad, una afrenta, un desacato a todo lo que es la Biblia y todo lo que es Dios. Y él dice, no, esto hay que discutirlo. Escribe 95 tesis. 95 tesis que son católicas. Muchos hermanos van a buscar las 95 tesis y van a buscar conceptos muy evangélicos. Como dijo Luis Alberto, el propósito de Martín Lutero no era hacer otra iglesia, sino transformar la iglesia católica, y eso era un proceso que venía dosificado. Por eso las 95 tesis, su mérito es el llamado al debate, es el llamado a esclarecer esta situación y a discutir lo que allí estaba pasando. Él viene, la clava en la puerta del castillo de Wittenberg. Era un llamado al debate. Esto lo vamos a conocer, esto lo vamos a discutir, esto lo queremos aclarar. Pero alguien ve esas 95 tesis, la toma de ahí. Las 95 tesis estaban escritas en latín. Vino alguien y la tradujo al alemán, la imprimió en la imprenta de Juan Gutenberg, que ya estaba en desarrollo, y la esparció por Alemania, y eso se esparció por toda Europa. Cuando yo estaba dando esta conferencia en la iglesia Mahanaín de Ezequiel Molina, él estaba ahí cerca y se paró cuando yo dije esto. Me dijo, Tomás, la viralizaron las 95 tesis, la hicieron viral. Ahí comenzó el gran debate de las ideas, la gran discusión, transformaciones políticas, transformaciones sociales, transformaciones culturales, cambios, discusiones filosóficas. Pero en medio de todo esto, señores, y es lo que quiero destacar, en medio de todo esto está la palabra de Dios, y Dios, que tiene el control de la historia, marcando la ruta que va a seguirse. Como lo está haciendo ahora, nunca lo ha dejado de ser. Y en medio de esto, pues, comienzan a producirse grandes cambios y comienza a erosionarse de manera definitiva esa hegemonía, ese gran dominio que tiene la Iglesia Católica. Puntos centrales de la reforma. Es mucho lo que se puede decir aquí, pero yo quiero avanzar para entrar en unos aspectos que quiero destacar. No se asusten, no son muy largos, pero son muy precisos. Se establecen como principios firmes, definitivos, como el andamiaje teológico, teórico e ideológico de la reforma. Este texto, que el justo por la fe vivirá. Esa es la punta de lanza en términos de explicación teórica o teológica de Martín Lutero, de su fe y de su experiencia, que lo cambió totalmente. El justo por la fe vivirá. Pero también se va armando todo una estructura teológica para darle respuesta a todo el contexto e iluminar todo el espectro religioso, filosófico, político y económico de aquella época. Y ahí entran la sola. Vamos a establecer en términos claros qué es
lo que ha encontrado Martín Lutero, que se ha difundido y está alcanzando otros espacios y se está convirtiendo en una gran revolución. Lo que Martín Lutero destapa, lo que él quiere iluminar, está resumido en estas 4 solas y una más. Solo la Escritura. En medio de la difusión de tantos escritos, Martín Lutero destaca solo la Escritura. Cuando Martín Lutero salió de esa dieta, de ese juicio, de ese enfrentamiento con Carlos V, él, como bien dijo Luis Alberto, fue rescatado por unos amigos y fue llevado al castillo de Wartburgo. ¿Usted sabe lo que hizo él allá? Tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Pero lo imprimieron también y comenzaron a rodar esos Nuevos Testamentos, y la revolución teológica, religiosa, política, cultural, en pleno renacimiento de la Reforma, comenzó a expandirse con una fuerza extraordinaria, una gran revolución. Pero él no se conformó con eso. Él tradujo y fue publicado en el 1534 el Antiguo Testamento del latín al alemán. El alemán es o fue en ese momento un idioma o un elemento de unificación lingüística y cultural de toda Alemania. La identidad, electos como pueblo y como nación de Alemania y de los alemanes, tiene como referencia central esa traducción que unificó a Alemania, que estaba repartida en muchísimos dialectos, la unificó como nación y le dio identidad, esa traducción del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia completa al alemán. Lo mismo hizo Casiodoro de Reina en el 1569 en Suiza, que aún siendo perseguido tenazmente por Felipe II, durante 11 años peregrinando por todos los países de Europa, finalmente tradujo la Biblia de los idiomas originales al español, y hoy tenemos esa Biblia que nos encanta tanto, que nos gusta tanto, que es la Reina Valera, que para mí es más reina que Valera, porque el que cogió lucha fue Casiodoro de Reina, pero la tenemos en pleno siglo de oro de la literatura española, y es una cumbre, tan cumbre como lo es el Quijote de Cervantes, y son otros escritos de la época. Señores, usted sabe los miles de hermanos que han aprendido a leer con la musicalidad, con la poesía, con la belleza literaria de la Reina Valera 1960, aquí en América y en muchísimas partes del mundo. Un instrumento de alfabetización, de transformación, de cambio profundo en la manera de pensar de la gente. Eso sucedió en 1500, por eso que yo soy necio y sigo escribiendo. Hace algo la literatura.
En 1569, lo que eso ha hecho para el español, lo que eso hizo para el alemán y otros idiomas de Europa, lo que hizo la Biblia de James King en Inglaterra, eso no se destaca. Pero el inglés cogió forma con esa Biblia. Tanto que nos gusta a nosotros el inglés porque tiene su melao, como dicen. Ese inglés tuvo forma y alcanzó sentido con esa Biblia. También de esa época, de el rey Jim Keynes, la Biblia del rey, porque fue el rey que la mandó a traducir en inglés. Pues bien, eso tenemos que entender el valor de la sola escritura. Se enfatizó el valor de la fe, su explicación, solo la fe y la sola, ese adverbio tiene un valor extraordinario. Es para que no inventemos. Solo la escritura, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia y solo Cristo. Yo quiero destacar una notita en torno al valor de la traducción de las escrituras, el valor lingüístico, el valor literario, la intención de Dios, divulgar su propósito a través de la literatura escrita. Yo quiero hacer un señalamiento a propósito de algo que está tratando de surgir. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en una sociedad de consumo muy comercializada y ahora muy, diríamos, que se hace muy fácil difundir las cosas a través de las redes, muy masificada. Nosotros tenemos que tener cuidado con las modas. Hay modas religiosas, que alguien la pone de moda porque se hace una figura y comienza a decir una serie de cosas. Y encuentra seguidores, yo no sé cómo, pero lo encuentra. Y cuando viene a ver hay muchísima gente repitiendo lo mismo. Dice, ¿cómo es la cosa? Yo me he topado ahora. Hermano, ¿usted sabe hebreo? Digo, no, ni quiero aprender tampoco. Yo no sé hebreo, yo hablo el español y malo. Pero digo, no, es que Dios me entiende en español. Yo soy cibaeño y Dios me entiende cuando yo oro en cibaeño. Déjame eso de griego y de hebreo. No, porque usted sabe que usted se acerca más a Dios cuando... Digo, Dios entiende todos los idiomas. No me venga con cuento. Ustedes saben de qué yo le estoy hablando. Hay hermanos que quieren traernos ahora todas las tradiciones hebreas para acercarnos a Dios. Solo la Escritura. Y hay un libro en las Escrituras que se llama el libro de los Hebreos, que dice que todas esas cosas fueron anuncios, fueron herramientas, fueron recursos abolidos por algo, por un pacto que es superior y está en Cristo. Que no tenemos que recurrir a eso. Quieren traernos ahora y vendernos un catolicismo hebreo, una mediación, una cuestión. No, digámosles que no. Que solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la gloria de Dios.
Bien, hay otro principio que se rescató en la Reforma. Es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hay unos afanes mediáticos que se han introducido en el pueblo de Dios. Hay unos aprestos mediáticos. Yo llamo a eso un chamanismo evangélico que se ha esparcido y que menoscaba ese principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Donde quiera que yo esté, yo tengo la potestad, la libertad de invocar a Dios con toda su gracia, con todo su poder, con todo su amor, con todo lo que Él es, y yo apropiarme solo en el Pico Duarte por allá de eso. Destacamos y amamos la comunión, pero usted puede orar donde quiera que usted esté, levantar su mano y clamar a Dios, y usted no necesita que nadie le ayude. Hay unos tipos que andan con Dios en un portafolio y hay grupos de gente esperando que ese tipo venga porque él es el que trae la cosa. Señores, déjenme decirle, déjenme explicarle, señores. Esta es la asamblea de Dios, pero yo lo quiero decir en otra forma. Ese es el nombre. Yo lo quiero decir en su sentido más genérico. Esta es la asamblea de Dios, lo que estamos aquí. Aquí estamos los santos de Dios reunidos. Todos lavados con su sangre. Todos con libre acceso a Dios. Yo estoy compartiendo con ustedes. Edificándome con ustedes en Dios. Yo no vine a traerle a Dios. Yo vine a hacer un ejercicio de comunión, de compartimiento, de alegría, de pedagogía, si se quiere. Pero cuando yo me vaya por ahí, me llevo lo que recibí de Dios, como se lo llevan ustedes, de Dios, no de mí. Este chamanismo evangélico que se está propagando hoy es contrario a ese concepto reformador, bíblico, por demás, del sacerdocio universal de todos los creyentes. Creemos en el apoyo unos con otros, pero nadie está etiquetado, nadie está facultado para mediar de manera oficial, para mercadear, ni para convertirse en la marca del quien trae a Dios. Aquí hay hermanos y hermanas que ministran a Dios y no tienen rótulo, no tienen nombre, no tienen fama, no tienen... Yo soy de una iglesia pentecostal que fundó mi tía. Nuestro hermano Feli la conoce, fue pastora de esa gente en el ensanche Capotillo. Y bueno, ahí se ministraba con unción, se destacaba el poder de Dios. Y yo recuerdo que en una ocasión que se derramó el Espíritu Santo, había un derramamiento de eso jubiloso, de eso espontáneo. No lo trajo nadie, fue Dios que vino
y se metió. Una muchachita como de 11 años me llamó. Me dijo que me arrodillara. Comenzó a ministrarme la palabra. Nadie le estaba viendo porque todo el mundo estaba en su gozo. Y la mejor y más certera y confortante administración que yo he recibido me lo dio esa niña. Porque Dios es soberano y usa a quien quiera. ¿Cómo te dijo usted? Sin pedirle permiso a nadie. Dios la bendiga, hermano. Gracias por ayudarme. No estoy solo aquí. Tengo quien me defienda. Además del Espíritu Santo. Aleluya. Yo voy a entrar en la parte de ir concluyendo. Y espero no concluir 3 o 4 veces como hacen muchos predicadores. Miren, yo le destaqué a ustedes el humanismo renacentista que se dio en paralelo con la reforma. Yo le puse a ustedes de ejemplo un cuadro muy conocido. Hay muchas pinturas, hay muchas manifestaciones artísticas que pudiéramos tomar de ejemplo, pero yo le puse la Gioconda. El arte de ese tiempo estaba referido al ser humano tal como es, a reproducir la naturaleza y el hombre tal como lo vemos en la realidad. Había un concepto del ser humano consecuente con la creación. El ser humano es creador porque es hecho a la imagen de Dios, que es creador. Dios crea de la nada, el hombre crea de lo que Dios ha hecho, pero refleja esa imagen. El racionalismo que se impuso y creó esas revoluciones que ustedes conocen, que vinieron luego, revolución en el campo cultural, revolución en el campo filosófico, revoluciones en el campo social y económico, pues estaban basados en una idea bien definida de lo que es el ser humano. Lo único que lo encaminaban hacia un empoderamiento del ser humano muy propio, un antropocentrismo donde el ser humano era el centro y la razón era su facultad suprema, era su Dios. El hombre es capaz de razonar, de organizar lógicamente la vida y cuando logre esparcir ese conocimiento, ya no va a necesitar una idea atrasada, arcaica y absurda que ha creado de que existe un Dios. Eso va a pasar a la historia. Decía el hombre. Se desarrollaron algunas teorías, como la de Maquiavelo, que el hombre es malo por naturaleza y que el hombre lo que necesita es control, fuerza y sometimiento para que responda a un orden necesario que exige toda sociedad. Jean-Jacques Rousseau, años después, decía que el ser humano es bueno, pero que la naturaleza lo corrompe. Los reformadores decían no, que el hombre es malo y desarrollaron la doctrina de la depravación total. Me están ayudando, qué bueno. Pero que esta depravación total era recuperable, justificando al hombre por la fe. Y era recuperable en un hecho histórico por un hombre que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió por el hombre, satisfizo la justicia de Dios
y pudo reconciliar al hombre con Dios y todas las cosas que están bajo su soberanía. Una teología bien certera, bien interesante. Y esa teología caminó con las ideas racionalistas, con el escepticismo, con los marxismos, con las demás ideas que se propagaron. Pero se seguía creyendo en un hombre racional, en un ser humano racional, encaminado por diferentes vías. Nosotros, los creyentes, encaminamos nuestro concepto del hombre a través de la Biblia, a través de lo que establece Dios. Los otros, contrario a lo que dice Dios, poniendo toda la confianza en el ser humano. Miren, yo leí un libro que se llama El puño invisible de Carlos Granés, un antropólogo colombiano. El libro se titula, como le dije, El puño invisible, 100 años de cambios culturales en el arte y la cultura. 100 años de cambios en el arte y la cultura. Él lo toma desde 1918 hacia acá. Y él dice que se iniciaron en Zúrich, Suiza, 2 revoluciones. Una revolución socialista que quería cambiar el Estado, que quería cambiar la política, que quería cambiar las relaciones de producción, que quería cambiar la sociedad en su orden político. Y se inició otra revolución que quería cambiar la vida a través del arte, a través del subjetivismo más particular y singular del hombre mismo. Surge una forma de hacer arte que se llama, ahí en Zúrich, el dadaísmo. El dadaísmo es un arte sin regla, es un arte sin norma, es un arte transgresor, provocador, irreverente, insolente, al azar, un antiarte. Y con ese arte, Hugo Ball, Tristan Tzara, luego Andrés Breton, surrealista, siembran una manera de concebir la vida que es contradictoria y absurda. Es un antivida, un antiarte, un absurdo, un disparate, una loquera. Una poesía. ¿Sabe cómo escribían ellos una poesía? Metían todas las letras en un bolso y comenzaban a sacarla. Lo que saliera de ahí, esa era la poesía. Una exposición de arte. Bueno, en el libro recoge una exposición de arte que hace un señor que se llama, un concierto que da Michael Caine, y él va, el concierto se llena y él le da 2 o 3 veces al piano y dice, háganse de cuenta que ustedes oyeron un concierto, ese es mi arte, y se va. Pero tenemos un tipo que se llama Damien Hirst, es recogido en el libro El arte del espectáculo de Mario Vargas Llosa, donde Damien Hirst hace una exposición donde hay muchísimo coroto viejo, muchísimo hierro, hay una bastinilla toda cacarada y mil diabluras. Este es mi arte, esta es mi posición. La entrada, carísima. Porque hay una máquina. Pero no se rían. Si aquí pusieron un espectáculo con muchísimos disparates, recientemente en el Palacio de los Deportes, fue en el Centro Olímpico,
donde hicieron muchísimas monerías y muchísimas muecas y muchísimas cosas, y le cobraron muchísimo cuarto a la gente. Y dijeron que era una cuestión de arte. Ahora, Mario Vargas Llosa, que es muy amigo de Carlos Granés, le hace una crítica a este libro y dice, y aquí entramos nosotros, y aquí quiero puntualizar algunas cosas. Carlos Granés dice, Mario Vargas Llosa dice de Carlos Granés, que el acierto más grande que tiene ese libro es que revela que la humanidad, las revoluciones y todo lo que el hombre ha querido hacer en los últimos 100 años es un rotundo fracaso. Y dice él que no podemos seguir premiando la estupidez y esperar que no tengamos graves consecuencias. ¿Qué es lo que yo quiero subrayar? Lo que yo quiero subrayar es la revolución bolchevique de 1918 fracasó. El marxismo fracasó. El desarrollo siguió el camino que les trazó la burguesía, se fundaron naciones desarrolladas, pero el hombre no encontró satisfacción ni en su progreso ni en su desarrollo. O sea, fracasó por un lado el socialismo, que era una teoría del Estado, de la vida, un nuevo evangelio, eso fracasó. El capitalismo, que desarrolló toda la ciencia y todo su potencial de producción, creó una gran masa de obreros, de personas, que después que trabajaban en su casa, después que trabajaban y se iban a su casa, no encontraban nada que hacer y se inventó el ocio creativo, la sociedad del entretenimiento. El entretenimiento en los países capitalistas es la industria de mayor auge y la de mayor poder económico. Nada mueve más dinero que el entretenimiento. ¿Qué pasó con el marxismo? Que querían introducirlo al mundo del capital, se convirtió también en comercio y se infiltró culturalmente y consiguió grupos radicales que lo convirtió en rebelde, pero desde el arte, desde la cultura, en la misma sociedad capitalista, olvidándose de la teoría redencionista, de la teoría paradisaica que querían sustentar ellos para cambiar la sociedad. O sea, ¿qué le quiero decir? Los cambios desde el punto de vista teórico y filosófico lo dicen los grandes analistas, no lo dicen los evangelistas. Ha sido un gran fracaso. Nosotros vivimos en una sociedad del espectáculo. Y en gran medida desarrollamos dos contenidos dentro del Evangelio. Desarrollamos una teología falsa y poco sostenible, que fue la teología de la prosperidad. También fracasó, pero fue una de las modas que nos vendieron y fueron muchos los que sembraron y cosecharon los otros. Nos están vendiendo ahora y le estamos comprando la sociedad del espectáculo. Y viene un tipo y hace un show y vende 2,000 camisetas
en media hora, porque todo el mundo del predicador de turno quiere llevarse una camiseta. Fetichismo evangélico. El tipo no dijo nada, dio muchísimo brinco, pero aquí yo llevo la camiseta del ministerio. Qué bien. Termino. En 3 minutos termino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Se cayó el marxismo. Se han caído todas las teorías. Del Che Guevara no se vende un libro. Se venden camisetas con el Che. Porque a nadie le importa lo que dice el Che Guevara. Los libros de Carlos Marx no se le venden a nadie, ni siquiera en la UAS. Y si usted lo ven con un libro de Carlos Marx en la mano, ¿qué dijo usted? ¿Está loco? ¿Está desfasado? Pero todavía a ustedes lo ven con una Biblia. Y tienen que respetarlo, porque esto vale todavía hoy. Señores, es que se ha derrumbado todo y solamente está de pie el Evangelio de Jesucristo. El desafío que tenemos es ponerle contenido y tenemos que hacer una revolución teológica. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver otra vez a enfrentar la realidad con la autoridad de la palabra. Tenemos que tener el cuidado de no dejarnos poner en extremos. Nosotros no nos vamos a identificar con extremos. Hoy son las elecciones de Brasil. Yo no gasto mis oraciones ni orando por Bolsonaro, ni orando por Lula. Que gane el que le dé la gana. El que no puede perder es Cristo. Mi fe no está identificada con extremismo político. Ni soy conservador, ni soy liberal. Ni soy progres, ni soy no progres. Yo soy de Cristo. Los extremos tenemos que mirarlo desde arriba. Tenemos que hacer una profunda revolución teológica y bíblica. Y tenemos que decirle a este mundo que Cristo viene pronto. Que este mundo pasa. Y que nosotros tenemos un capitán que nos va a guiar aún más allá de la muerte. Dios le bendiga.